Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. La comunidad del Silencio denuncia que la Junta Comunal los quiere obligar a que paguen 200.000 bolívares en efectivo o si no, no les dan la caja del CLAP. Por favor, señor gobernador, ayúdenos a resolver este lío. Pues claro que no le pueden pedir que paguen en efectivo porque no hay efectivo, porque los bancos no están funcionando y dónde saca la gente dinero en efectivo en el nombre de Dios para cubrir 200.000 bolívares en efectivo. Eso es muy difícil en estos momentos. Así pues que yo le diría igual al gobernador del estado Zulia que le ordene, si es que es su competencia, ¿no? O que le ordene al que le toca la competencia, que acepte que la gente pueda pagar con transferencia bancaria las cajas del CLAP, porque es insólito que los obliguen a pagar con efectivo. Y si no, no les dan la caja de Belín. Si no, no dan la caja de Belín. No Cuéntanos cómo es eso. Bueno, eso básicamente, esa es la denuncia, ayer también la hacíamos y la gente necesita comprar su caja del CLAP, que por cierto tenía un buen rato que no llegaba en la comunidad del Silencio y también del barrio Los Forjadores y 14 de abril. Pero el tema es que sí, que efectivamente les piden 200.000 bolívares, tengo entendido 100.000 bolívares cuesta la caja del CLAP y 100.000 bolívares en efectivo para la compra de combustible para el camión que va a repartir las cajas del CLAP. Pero eso se supone el camión, el transporte debe ir a cargo de la alcaldía, ¿no? Obvio, pero el tema es que eso es lo que alegan, pues que 100.000 bolívares adicional por cada caja de CLAP, por cada familia, en efectivo. Todo en efectivo. Por el pago del combustible. Sí, y si no, bueno, no compre la caja del CLAP, es lo que le indican los voceros del Consejo Comunal. Bueno, con información de versionfinal.com.be, entregan primera fase del Palacio de Eventos para albergar 250 casos de COVID-19. Esto garantiza atención a pacientes con 20 profesionales, entre ellos médicos y enfermeros que cumplirán sus esquemas de guardia con sus respectivos equipos de bioseguridad. El Palacio de Eventos ya en su primera fase está listo para albergar 250 camas en 5 salones, que serán distribuidos en 5 salones. Esto lo dijo la alcaldía de Maracaibo, que culminó la primera fase de acondicionamiento del Palacio de Eventos. Alcis. Mira, una noticia internacional de última hora. En este momento se registra un enorme incendio en Hamad, Emiratos Árabes Unidos. Noticia internacional a esta hora. Ayer ocurrido en Beirut, en el Líbano. Ahora en Hamad, Emiratos Árabes, se registra en este momento un enorme incendio. Bueno, Guaidó llama a movilizarse en rechazo a las parlamentarias. Ampliamos la nota del líder opositor Juan Guaidó. Llamó a movilizar a la militancia opositora en rechazo a los próximos comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre y a los que la oposición dijo que no presentarán por considerarlos un fraude. Sabemos y somos conscientes de que no es suficiente sencillamente rechazarla, dijo Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, durante la sesión virtual de este martes en la que la oposición reiteró su negativa a participar en estas elecciones. Hay que movilizar y ejercer la mayoría en un contexto complejo, una pandemia, añadió el dirigente. En la sesión de los parlamentarios aprobaron un acuerdo para dejar por escrito su rechazo al fraude electoral, palabras entre comillas, que se pretende materializar el próximo 6 de diciembre. Convalidar una farsa, una trampa, un fraude, simplemente abona una dictadura que mantiene más de 400 presos políticos, a 5 millones de refugiados y a 7 millones de personas en emergencia humanitaria compleja, fueron las palabras textuales que dijera el diputado a la Asamblea Nacional Juan Guaidó. Pero, lo hemos dicho nosotros acá, Juan Carlos, es lo que están rechazando, pero qué hacer todavía no lo han dicho. La oposición guarda silencio referente a ese punto. Vamos a esperar. Dijeron que en unos días lo iban a decir. Por cierto, la diputada Delsa Solórzano ha dicho que en los sótanos de la DIGICIN hay aproximadamente 200 hombres y mujeres, de los cuales el 50% son presos políticos, civiles y militares que están siendo condenados a muerte. Ante la imposibilidad de ingreso de familiares por el tema del COVID, se comisionó a la fiscal 32, Susay Dueñas, para que atienda este caso. Llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Te escuchamos. Doctor Juan Carlos Fernández. Adelante. Mire, lo felicito por su reflexión, de verdad. Donde quiera que esté Carlos Andrés, lo debe estar mirando en verdad con una ternura a usted y a todo su equipo. Y otra cosa que le quiero decir, yo quiero que nos dé su opinión. Si no tuviera esta pandemia,
y se soltara esa grande líder política del Táchira, que por casualidad los grandes líderes han salido de allí a recorrer Venezuela, a convencer la militancia. Yo quiero oír la opinión, ¿qué sucedería en verdad en las elecciones si saliera Lady Gómez a nivel nacional a recorrer el país? Y otra cosa que quiero recordar algo, doctor Juan Carlos. Hay alguien que se equivocó en la radio ayer, que nombró dos universidades, la Rómulo Gallego y la Francisco Miranda. La Rómulo Gallego en el estado Guárico y la Francisco Miranda fueron hechas y entregadas por el presidente Carlos Andrés Pérez en su gestión de gerente como presidente de este país. Las hizo Carlos Andrés Pérez, las entregó nuevecitas adquiriendo los terrenos y comprados por su gobierno. Bueno, muchas gracias, mi querido amigo. Yo no tengo una encuesta que me diga la popularidad que pudiera tener Lady Gómez, pero cada vez escucho más a la dama como una dirigente político que pudiera tener respaldo popular. Yo creo que aquí las cosas pueden cambiar mucho. Ayer escuchaba un análisis muy interesante en una entrevista a un medio de comunicación internacional que trataban el tema venezolano y, por ejemplo, me decía, la especialista decía, el grupo de los llamados los alacranes de la asamblea de Luis Parra, esos ni que inscriban como candidatos a monjitas van a sacar votos porque están demasiado rayados en el país. Quizás el grupo de Falcón pudiera sacar algunos votos porque tiene una estructura partidista, en fin. Lady Gómez, hay que ver cómo sale la elección en el Táchira, la elección de diputados, porque si ella gana los diputados del Táchira, ella pudiera alzarse como posible líder nacional. Luego también habrá que ver qué va a pasar el año próximo con los diputados de la Asamblea Nacional actual, incluyendo a Guaidó, si se quedan en el país o tienen que irse del país, porque cuando se van del país se pierden del imaginario popular y se quedan solo para los sectores que estamos muy metidos en Twitter, en las redes sociales, pero la gente que está en el barrio Chino Julio, la gente que está en la zona oeste de la ciudad de Maracaibo, que no tiene acceso a las redes sociales o tiene muy poco acceso, o de cualquier lugar de la ciudad o de cualquier pueblo, se le olvida que el dirigente político existe porque no patea las calles, no recorre los barrios, las urbanizaciones, los sectores, y eso le pudiera ocurrir a este liderazgo. Ya hay diputados de la Asamblea Nacional que se fueron de Venezuela. Unos están viviendo en Medellín, en Colombia, otros están viviendo en Bogotá, otros están en Miami, y ya esos aparecen en las redes sociales. Ya con el tiempo es obvio que irían también desapareciendo del liderazgo público y pudiera surgir un nuevo liderazgo, y entre ellas no habrá que perder de vista a la señora gobernadora del estado Táchira, que es la que se perfila, es la que habla, es la que hace cosas, pero esto habrá que darle lectura a través del tiempo en la medida que las cosas vayan ocurriendo. Tengo llamada telefónica, adelante, hola, buenas tardes. Hola. Adelante, háblame. Chico, Diosdado va a quedar hablando como un hombre ahora, ¿viste? No escuchamos nada. Diosdado Cabello va a quedar hablando como un hombre con lo que le dio. No, es que a Diosdado, vean, todo paciente que sea intubado, que se coloque un tubo para ayudarlo a respirar, ese tubo afecta las cuerdas vocales. Por eso la voz de Diosdado Cabello, lo que hemos escuchado como la voz de Diosdado Cabello, es muy ronca, porque eso le pasa a toda persona que haya sido intubada. Evelyn Castro. Bueno, por aquí nos hacen llegar una solicitud. Dice, buenas tardes, mi nombre es Luz Coley, en la parroquia Raúl León y cuarta calle de Francisco de Miranda, sector 1. Es para decir que tenemos más de 9 meses que no nos llega la caja del CLAP. Somos familias clase media, pero necesitamos los alimentos. Bueno, les vuelvo a repetir, parroquia Raúl León y cuarta calle Francisco de Miranda, sector 1, no les llega la caja del CLAP. Y nos escriben, la niña Charlotte Zavala, la felicita a su familia Hilda Lisbeth y Carlos Alberto Zavala, está de cumpleaños. Bueno, felicitaciones para esa preciosa muñeca. Bueno, rápidamente en el portal del Nacional dice, esposa e hijos de Héctor Rodríguez se contagiaron por COVID-19. Ninguna persona debería pasar por esto, ver a nuestros hijos vulnerables ante este virus.
Hemos pasado días de mucha angustia con la agonía de no saber qué va a pasar, dijo Dubrasca Moreno en un video publicado en Instagram, la esposa del gobernador del estado Miranda, Dubrasca Moreno. Es necesario que dejemos de pensar que el coronavirus es un juego. Nosotros nos cuidamos, cuidé a mis hijos. Sin embargo, a pesar de todas las medidas que tomé, la enfermedad llegó a mi casa. Alcis. Sí, tenemos un servicio público que hacer a esta hora. Se necesita con urgencia Efontil en gotas o tabletas. Quien sepa dónde ubicarlo, Efontil en gotas o tabletas, se pueden comunicar al 0424-639-3530. Repito, se necesita Efontil en gotas o tabletas al 0424-639-3530. Juan Carlos. Bueno, acá hay una discusión en Twitter porque Juan Guaidó publica, y me parece correcto, él dice: respeto las instituciones del Estado colombiano. Agradecemos al expresidente Uribe su gran apoyo a Venezuela y expresamos nuestra solidaridad, pero respetamos las instituciones del Estado colombiano. Eso es lo correcto. Aquí Rafael Uzcategui le dice: qué lamentable esta solidaridad después de tener un largo expediente de violaciones de derechos humanos. La solidaridad es con el amigo. Un amigo mío comete un crimen y yo me hago solidario. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Ahora vas a ir preso 20 años. Claro. Y es tu responsabilidad. No significa que yo pida que lo dejes libre, sino que a mi amigo yo lo voy a acompañar como amigo. Pero hasta allí llegó, mi amor. Tengo a Indira Urbaneja al teléfono, politólogo, especialista en temas de Venezuela, y con ella va a ser todo un placer hablar. Indira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, un placer, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, amiga mía. Bueno, acá, viendo el escenario venezolano, vienen unas elecciones parlamentarias, la mayoría de los partidos democráticos han dicho que no van, otro sector de los partidos de la oposición, algunos que son cuestionados como opositores, no van a ir. El gobierno va y está empujando que esas elecciones se realicen el 6 de diciembre sin falta. Y el país está en medio de esta pandemia, de este cuadro dramático, en medio de esta situación económica tan nefasta. Yo quisiera que nos hables del momentum político que tú observas en Venezuela, el momentum, la realidad venezolana, Indira. Bueno, sí, lamentablemente vemos el repunte de la pandemia. Técnicamente ahora es que estamos entrando en la pandemia y eso lo podemos evidenciar con las cifras. No hay un ambiente electoral, las personas en este momento están pendientes de ver cómo resuelven no nada más su situación frente a la pandemia, sino su situación personal, económica, su situación alimentaria inclusive. En estos momentos nos enfrentamos a un futuro incierto porque de hecho los analistas económicos han hablado de que el repunte y el coletazo económico que va a dejar la pandemia se comenzará a sentir en el último trimestre del año, que coincide con las fechas del proceso electoral que está planteado en este momento. Yo siento una especial preocupación porque todavía no veo claro cómo podemos ir al proceso electoral, aunque soy pro voto, aunque defiendo que tenemos que participar. Antes de defender la participación, tengo que defender que logremos condiciones para ese escenario electoral, y ya no nada más condiciones políticas y técnicas, sino también condiciones de bioseguridad. Condiciones de bioseguridad. Ahora, hagamos la hipótesis de que las elecciones van porque el Consejo Nacional Electoral no atiende ni el Tribunal Supremo de Justicia los recursos de amparo que hay. ¿Cuál es el escenario que prevés post-elecciones del 6 de diciembre? Eso va a depender de cuál sea la participación del cuadro final. Por ejemplo, si se logra que los factores democráticos, que los factores de oposición democrática tengan una participación importante en el proceso, logrando por lo menos garantías mínimas para que el proceso tenga legitimidad, el escenario post-elecciones va a ser optimista. Pero sí insistimos en ir a un proceso sin ningún tipo de observación internacional
si insistimos en ir a un proceso sin las condiciones mínimas, en medio de la pandemia, en medio de la dificultad que tenemos, en medio de las últimas decisiones que ha tomado este nuevo CNE, que yo veo que complica todo el panorama, entonces lo que vamos a tener post proceso es una profundización y un recrudecimiento de la crisis. Muy bien. Indira, ayer hacías un análisis en un programa de televisión que pude observar y desgranabas o separabas la oposición que está en la mesa de diálogo nacional de la oposición que dirige Luis Parra, que son los grupos que van a participar en esta elección. Tú observabas que ese grupo de los que llaman los alacranes va a desaparecer, que tienen mucho desprestigio social en Venezuela, que la gente no los quiere. Fíjate, bueno, lo que yo hablaba es de ese mosaico que hay en la oposición. El entrevistador me preguntaba específicamente por este grupo y yo decía que es muy difícil que este grupo se convierta en una opción democrática para los venezolanos por precisamente las situaciones que se han suscitado a partir de sus acciones que las han desprestigiado y además han creado una desconfianza en los venezolanos que queremos un cambio. Entonces, en este caso, yo creo que está el sector, digamos, de estas disidencias del partido del G4, tenemos la mesa de diálogo nacional, tenemos lo que queda del G4, pero tenemos el centro de esto, donde se está condensando realmente la gesta democrática en Venezuela, está en un gran sector democrático que cree que tiene que haber cambio, pero no está en ninguna de estas estructuras tradicionales. Tiene más participación de la sociedad civil inclusive. Muy bien. Ahora, una pregunta más, mi querida amiga, porque el tiempo se termina. Estados Unidos acaba de decir que va a seguir apoyando a Juan Guaidó después de las elecciones del 6 de diciembre. La continuidad administrativa, ¿ves que eso es posible? Un gobierno en el exilio, ¿cómo observas esa situación que va a tener apoyo seguramente de Colombia, de Brasil, no sé, Europa o Latinoamérica? Esto va a depender mucho de lo que suceda el 3 de noviembre en los Estados Unidos. Si bien sea con la reelección de Trump o con la elección de Biden, estoy convencida de que va a haber un cambio en los planes y en la estrategia de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela. La posibilidad de un gobierno en el exilio o la posibilidad de la continuidad administrativa depende en gran medida del apoyo que le dé los Estados Unidos a esa iniciativa. Entonces, todo está atado a lo que suceda el 3 de noviembre en Estados Unidos. En lo particular, creo que el gobierno en el exilio es una muy mala opción. Creo que lo que no se ha logrado al interno no se va a poder lograr desde lo externo. Y no sé si los países mayoritarios de la comunidad europea puedan seguir apoyando esta línea, porque cuando ellos suscribieron de alguna forma la decisión a Juan Guaidó como presidente interino, lo hicieron en base al artículo de la Constitución que le dejaba a Guaidó asumir el vacío de poder, y eso estaba unido a un proceso constitucional. Esto de administrativa y del gobierno en el exilio lo veo muy difícil desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del asidero legal que se necesita para que la comunidad europea siga reconociendo a Juan Guaidó como presidente y pudiera reconocer inclusive un gobierno en el exilio. Pero como ya te dije, todo parte de lo que suceda el 3 en Estados Unidos. Bueno, Indira, muchísimas gracias. Indira Urbaneja, politólogo muy inteligente. Dime. En el otro continuamos la llamada. ¿Se va a quedar Indira con nosotros? Pues una maravilla. Vamos a identificar y ya regresamos. Servicio público. Wilmary Parra tiene 15 años y necesita de nuestra ayuda. Sufre de una epilepsia refractaria y debe hacerse una resonancia cerebral y un electroencefalograma, además de comprar el tratamiento del mes. Si quieres ayudarla, en pantalla aparece su número de cuenta:
o contactarla al 0414-624-7148. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.